Saludos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Gracias por la oportunidad que nos dan a Vida TV y al ministerio que tiene que ver con Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud, de poder llegar hasta su corazón. Esperamos pues que en nuestras conversaciones usted pueda ser edificado, bendecido en gran manera, así como nosotros al hacerlo, porque estamos descargando esto que ha puesto Dios como carga en nuestros corazones, el compartir la palabra del Señor de una manera sencilla, digamos que afable, con, tratando de que las cosas sean o que fluyan con un lenguaje coloquial, un lenguaje fácil de interpretar y sobre todo de poder concebir en usted un deseo incontenible de querer relacionarse más y más con Dios. Estamos hablando eh, durante 2, 3 semanas quizás. Esta es la tercera vez que estamos hablando de la necesidad de ponernos el lente económico para, para poder arrancar y extraer de las escrituras principios económicos que nos sirvan para esta vida diaria tan importante. Y en ella, cada vez que conseguimos puntos de suma importancia, nos están hablando de algunas macro variables, entre ellas la inversión. La inversión, repito, es la única macro variable que permite generar riqueza. Y en ese sentido hemos estado conversando. Hay otras macro variables como el ingreso y el consumo, pero ah, ah, no podemos aportar mucho con el consumo. Y el ingreso tenemos que transformarlo en inversión después de haber cubierto algunas necesidades de nuestros presupuestos, de nuestros gastos inevitables. Pero Dios quiere que nosotros tengamos que invertir. Invertir, repito, es la única macrovariable que genera riqueza. Cuando hemos hablado de la inversión, hemos hablado en sobre 2 puntos que se mueve la inversión. Invertir en el reino o en el cielo y invertir aquí en la tierra. Eh, la Biblia habla mucho de ello y hemos estado tocando algunos principios que se desprenden del libro eh, del rey Salomón, Eclesiastés, en el capítulo 11, donde dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Hablando de inversión, la semana anterior estuvimos hablando de reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y luego dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra las derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Este tercer versículo nos está hablando de aspectos que tienen que ver con la incertidumbre, de asuntos que tienen que ver con uh, los factores. Hay muchos factores económicos que inciden o cuando estamos hablando de la economía, los factores económicos que intervienen para ese proceso llamado normal, proceso productivo, hay muchas cosas que influyen en resultados y esos resultados nos pueden afectar de una manera en la que en la generalidad de los casos, dentro de la visión económica, tiene que prestarse la debida atención y tabularlo, eh, todas estas irregularidades, todas estas incertidumbres, tiene que estar bien analizada, bien concebida, bien entendida, sobre todo si entran dentro del ámbito cíclico. Hay muchos factores que se apoyan en los ciclos naturales y las consecuencias que estos ciclos provocan. El árbol caído es una consecuencia impredecible, pero sucederá. Después que el Señor le habla a Noé, y esto lo recoge Génesis en el capítulo 8, versículo 22,
Mientras haya tierra, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el día y la noche. Está hablando de las, está hablando de las estaciones, del sentido de rotación, del sentido de traslación de la tierra, del movimiento de traslación y de rotación. Y con ello, pues, todo lo que tiene que ver con las estaciones, tiene que ver con eh, los vientos, tiene que ver con esos factores que son naturales, pero que debido a la participación del hombre, en cuanto que ha intervenido de tal manera en la naturaleza que ha hecho que ésta se revierta negativamente contra el hombre, generando pues muchas incertidumbres cuando se cumplen esos ciclos. Por ejemplo, el ciclo hidrológico, el ciclo de la lluvia, eh, por la evaporación, la condensación en las nubes, las precipitaciones en lluvia, con relación al periodo en que estas deben suceder. Todo eso se ha alterado por la mala utilización de este recurso por parte del hombre, sin medir. Todas estas consecuencias, por supuesto, que inciden en las economías, en nuestras economías. Por eso es que el árbol puede caer en cualquier parte y quedar como, como tiene que caer. Eso puede interpretarse de muchas maneras, pero tiene que ver con los ciclos naturales que generan consecuencias y que dentro de esas consecuencias está lo impredecible. Pero esto va a suceder, siempre van a caer árboles, siempre va a llover. ¿Cuándo va a llover con exactitud? Bueno, sí va a llover, pero la exactitud no se tiene por causa de lo que el hombre ha hecho con la naturaleza. A pesar de eso, Dios dice, no se detenga en el invertir. Y es por esto que insiste en el siguiente versículo diciendo Dios de esta manera, el que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no segará. Y luego dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace que todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor, si es esto o aquello, o si lo uno o si lo otro es igualmente bueno. El Señor dice, no pares de invertir, porque la inversión es necesaria para activar siempre el aparato productivo. No se puede parar, no se puede parar. Si nosotros decidimos invertir y no guardar, como en el caso que recoge la Escritura, en aquel hombre que el Señor lo toma en medio de una parábola, y quiero compartirlo con ustedes en este momento. En el capítulo 12 de Lucas, dice, también le refirió una parábola diciendo el Señor, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Ya él estaba como que paralizando un poco el asunto de la inversión. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. También la Biblia dice en Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 18, que está hablando acerca de la necesidad de entender el plan de Dios. Él da el poder, dice en Deuteronomio, yo doy el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar mi pacto. Es Dios quien da la capacidad para hacer la riqueza.
Y si nosotros queremos participar de un tipo de riqueza, no podemos olvidar la macrovariable que la genera, que es la inversión, donde Dios dice, le está diciendo al hombre que ya no quería invertir más, porque él creía que era suficiente. No, yo voy a guardar los frutos que hasta ahora tengo, ya estoy rico suficientemente, yo voy a hacer unos graneros más grandes, los voy a guardar y me voy a reposar y a beber y a quedarme tranquilo. No, eh, la capacidad de hacer riqueza que Dios le ha dado a una persona no se puede detener porque es que la economía necesita ser activada. El proceso productivo no se puede detener. Y una persona no puede decir, no, yo me voy a detener y que, no, no. Entonces el Señor le dice, ah, esta noche necio, le dice, esta noche han pedido tu alma. ¿Y a quién le va a quedar esto? ¿A quién? Es decir, ¿a quién le voy a entregar esto? Si te lo he entregado a ti, que te he enriquecido, te he dado esa capacidad porque tienes un perfil y te he dado la capacidad para multiplicar porque es que se necesita y te vas a detener. No, nosotros tenemos de igual forma tener que invertir. Ahora bien, me gusta mucho, retomando de nuevo lo que aparece aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Si Dios le ha dado a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, mi amigo y mi amiga, le ha dado la capacidad para hacer riqueza, es decir, para manejar la inversión, para que se active siempre la economía, para que usted active, sea parte de quienes activan el proceso productivo. El Señor nos quiere decir de que Él tiene el control a pesar de que pueda ver que el cielo se pone nublado y que vienen nubarrones como de lluvia. Eh, si la incertidumbre hace que usted tenga nervios y no quiera invertir, el Señor le dice, no, no pare, no pares porque yo tengo el control y yo te voy a decir cómo. Ese cómo lo explica Pablo cuando le escribe una carta, una segunda carta a los de Corinto. Y en el capítulo 9 hemos logrado arrancar el cómo es que Dios está hablando de esto. Y escúcheme bien, mi hermano. Porque ¿qué es lo que usted va a invertir? Por supuesto, cuando hablamos del proceso productivo de la economía de una nación, básicamente se está hablando es de dinero, de recursos financieros. Pero no es lo único que nosotros podemos invertir para activar un proceso productivo. Usted puede invertir su talento, sus capacidades, usted puede invertir tiempo, recursos económicos, y financieros también, obviamente. Pero Dios dice que Él tiene el control. Porque es que nosotros no sabemos cómo funciona. Sin embargo, de las escrituras extraemos cómo es que Dios hace las cosas. Y en esa segunda carta que Pablo le escribe a los de Corinto, hablando precisamente de la generosidad, que es uno de los objetivos que persigue la inversión, o que nos montemos en la generosidad, porque la generosidad nos va a llevar al plano de invertir en para que se active el aparato productivo de tal manera que muchos de los que no han entendido esto y que han sido malos administradores del potencial que Dios les ha dado, han terminado en la pobreza, pero que Dios en su amor y su misericordia los cubre a través de la obediencia de otro, de usted, por ejemplo. Y Dios dice en el capítulo 9, versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Eso es respecto del Salmo. Aquí Pablo está citando el Salmo 112, versículo 9. Y continúa y dice en el versículo 10 de esta segunda carta a los Corintios: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios está esperando que la justicia suya, es decir, el obrar suyo, se vea aumentado, se vea con resultado. ¿Por qué? Porque es que Dios garantiza la obediencia cuando usted se atreve a invertir, sea de su tiempo, sea de su dinero, sea de los recursos económicos que posee, sea de los talentos que Dios le ha dado, que usted no ha sido sino diligente con esta capacidad que Dios le ha dado. Porque es que Dios, repito, citando Deuteronomio, el capítulo 8, verso 18, que Él nos da el poder para hacer la riqueza a fin de qué, de confirmar su pacto. Dios ha hecho pacto y hoy tenemos un pacto, el mejor pacto que Dios ha hecho con el hombre. Y en ese pacto nosotros tenemos que estar pendientes qué es lo que tenemos que hacer. Pero siempre se van a necesitar recursos. Recursos que provienen de Dios, obviamente, pero a través de su voluntad, la voluntad suya y la voluntad mía. Y escúcheme, vuelvo al versículo número 8 del capítulo 9 de segunda carta a los Corintios. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esto es lo que está diciendo el rey Salomón, que así como nosotros no sabemos cómo los huesos crecen en el vientre de la mujer encinta, nosotros no sabemos cómo es que nuestra obediencia se traduce en gracia para que el proceso productivo continúe y lo que tenga que generarse se genere y el pacto se cumpla. Ahora bien, ¿a usted no le ha pasado que de repente cuando usted está en un lugar le dicen: ay, te estaba esperando? Yo no sé, pero estaba pensando en ti y quisiera hacer este negocio. Y de repente me vino tu nombre a mi mente y bueno, y por eso te llamé. Ahí es donde Dios está interviniendo, mi querido hermano, mi querida hermana. A nosotros nos parece que de repente son circunstancias que obran a favor de quienes se atreven a invertir. Cuando nosotros nos atrevemos a invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras capacidades, todo lo que Dios nos ha dado, entonces se activa el aparato productivo de Dios, el que Dios creó para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes. Y entonces viene la gracia. Esa gracia que usted no espera. Me acordé tuyo. Y lo llaman y vamos a hacer este negocio y vamos a hacer este contrato. ¿Y qué te parece este servicio? Yo pensé en ti, yo pensé en ti. Eso viene de Dios, hermano. Cuando usted va a una entrevista y usted sabe que Dios es quien lo ha llevado a usted a una entrevista con una determinada persona en un momento determinado, específico, claro, ineludible, que viene de parte de Dios. Y usted está en el lugar apropiado, en el momento propicio, y entonces Dios le pone una gracia en sus palabras. ¿Por qué? Porque ya usted lleva un plan de inversión. Usted va dispuesto a aportar lo que tiene que aportar, a activar el aparato que tiene que ser activado. Y cuando usted habla y sale del lugar, lo conseguí. Ahí ha estado Dios. ¿Ves? Lo repito. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de qué? Teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, como usted es ordenado, disciplinado y entiende que Dios le ha dado capacidades, usted ya tiene bien claro
el orden de prioridades, sabe cuál es el nivel de vida que usted puede llevar, aunque quiera ir en este momento para Dubái o quiera ir a una parte a gastar, no, no, usted es feliz yendo a Barquisimeto, o es feliz yendo a sencillamente a visitar un familiar en otra ciudad, o yendo a la playa, o a un río con su familia, usted es feliz. Entonces usted tiene unas aspiraciones, usted tiene un nivel de vida en el que se siente feliz y que no va a alterar su presupuesto, porque usted tiene que obedecer a lo que usted acordó juntamente con su familia para hacer el presupuesto familiar, y que ese presupuesto familiar está alineado con los ingresos que usted tiene, el que tiene juntamente con su esposa. Entonces, ha cubierto todo lo que está previsto en el presupuesto, tiene el nivel de vida que a usted le place y le hace feliz, y le queda lo suficiente como para invertir. Cuando usted lo hace, entonces Dios está allí detrás, no falla. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, no dicen algunas cosas, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundará, abundéis para toda buena obra. Lo que usted se dispone entonces, al final, con su inversión, es contribuir a que las buenas obras de Dios, a que el pacto de Dios siga adelante. Dios está contando con nosotros, con tu obediencia y con mi obediencia, para ser fieles a lo que Dios ha puesto como carga en nuestros corazones respecto de, una vez que hemos cubierto una vida de temor a Él, que tiene que ver con la obediencia al orden, a la disciplina. Dios no quiere que nosotros vivamos desordenadamente, indisciplinadamente, sin control alguno. No, Dios no es un Dios de desorden, sino de orden. Si lo es Él en el orden, ¿por qué nosotros no? Nosotros somos los llamados a vivir en disciplina, ordenadamente, planificadito todo de manera sencilla, sin grandes aspiraciones, sino a que se cumpla lo que hemos planificado de manera conjunta con la esposa, con los hijos, con el amigo, con el primo, con el hermano, con el socio, con quien quiera que sea. Usted esté llevando a feliz término lo que un día emprendió porque Dios se lo puso como carga en su corazón. Y esto es sencillo de entenderlo. Si usted entiende esto, mi querido hermano, mi querido amigo, siga, porque Dios estará a su favor. Dios está contando con nuestra obediencia, con nuestra participación. Es Dios quien pone la gracia. Y donde quiera que usted llegue, Dios lo va a acompañar. Dios le va a decir, aquí estoy yo. Eso me ha pasado a mí muchas veces. En la empresa salía con mi hijo en un momento determinado, más va a visitar los clientes, eh, los visitábamos y de una manera sencilla exponíamos todas y salíamos felices, y allí venía el trabajo, como que si nos estuvieran esperando, porque es que poderoso es Dios y Él se encarga de poner gracia en nuestras intenciones, en nuestras palabras, hasta de la manera en que miramos. Dios pone gracia. Cuando llegamos, caemos bien. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de todos quienes obedecen a sus lineamientos, que son sencillos de llevar. Pero debemos entender esto, mi querido hermano, mi querido amigo que está en sintonía de Vida TV y de este su programa Proyecto Real, de que lo más importante de nuestras vidas, y escúcheme esto y con esto cerramos esta parte, Dios quiere que nosotros llevemos una vida trascendente, no intrascendente. Trascendente es que tenga efectos que vayan hacia la siguiente generación para beneficio, para bendición.
no en lo que nos proponga el mundo. El mundo generalmente nos propone hacer cosas intrascendentes. Y si hay algo que nosotros tenemos para hacer trascendente, es la predicación de la palabra. Es hacer posible que la palabra de Dios corra y se extienda. Es hacer posible que muchas personas que hoy se pierden, que cuando mueren van directos a la perdición, eso podemos detenerlo con el esfuerzo de una precisa y efectiva inversión de nuestro tiempo, de nuestros recursos, por nuestra obediencia, y así hacemos sonreír a Dios. Si nosotros atendemos esta manera sencilla de llevar nuestra vida, el evangelio es predicado por donde quiera y muchos serán añadidos al reino y muchos serán los que formarán parte de la familia de Dios y muchos los rescataremos de la vida en perdición para que pasen de muerte a vida. De esto trata la sencilla vida que Dios nos quiere presentar para vivirla poderosamente. Vamos a detenernos en el comentario de ahora, no sin antes agradecerle a todas las personas que hacen posible pues que Vida TV, vamos a hablar, utilizar este término beisbolístico, pique y se extienda. Porque ya en Facebook ya tenemos más de 700, no solamente vistas, sino suscripciones. En YouTube pasamos de 2000. En Instagram algunos problemas, pero ya estamos otra vez y pasamos de 1200. Y todo esto es posible, ¿por qué? Porque hay un grupo de hermanos y de hermanas dispuestos a presentar una palabra fresca, otros a grabarla y el trabajo de enviarla, que es la gente de Vida TV. Hacemos el aporte sencillo, pero poderoso, porque detrás de todo este trabajo está Dios. Así que les invitamos muy cordialmente a que se suscriban y haga que otras personas participen, de tal manera que este trabajo siga creciendo y creciendo y creciendo, y muchos seguirán formando parte de la familia de Dios. Será hasta otra oportunidad y que el Señor me los bendiga en sumo grado.